Carlos, ¿qué tal? Buenas ¿Qué tal, Mario? Buenas noches. Gracias por la invitación. A usted por acudir, como siempre. Lo hemos invitado para conversar acerca de algunos de las investigaciones que tiene abiertas la presidenta Boluarte, pero antes de eso quería preguntarle por lo que hemos escuchado, en realidad por dos cosas. La impresión que tiene acerca de la ley sobre crimen organizado tal como está en este momento, porque no ha sido modificada, y luego sobre la iniciativa de crear la figura del terrorismo urbano. Brevemente, cada una de las dos cosas. Bueno, sobre el tema de la reforma de la ley de criminalidad organizada, yo creo que hay mucho mito y hay mucho ruido por lo siguiente, ¿no? Esa es una ley que está pensada solamente para la sanción de las organizaciones criminales, donde se sanciona solamente la afiliación. Cuando se dice que la proliferación de los extorsionadores es porque hay una nueva ley, yo creo que es una gran mentira, porque los extorsionadores ya tienen una ley propia y la extorsión tiene pena incluso de cadena perpetua. Quien extorsiona, quien mata, tiene una pena propia. Entonces, no están libres porque hay una nueva ley, están libres porque simplemente la policía no los atrapa, la policía no los procesa. La nueva ley en verdad lo que ha hecho es poner trabas para el procesamiento de las organizaciones criminales, pero básicamente para los casos graves que se vienen investigando de corrupción en el poder, los casos de lavajato. Pero ha puesto trabas de su manera, sí, o sea, sí tiene problema la ley. Por supuesto que sí, porque la ley, en la medida que ha ido poniendo una serie de nuevas exigencias, como el hecho, por ejemplo, de controlar una faceta o una parcela del mercado, por ejemplo, el hecho de que se requiere una estructura particular, hace de que los tipos penales y los casos estén sometidos a nuevas exigencias. Entonces, sí, y las observaciones que se hacen sobre el allanamiento. Desde mi punto de vista, ahí hay un tiro al palo, ¿no? Yo lo he dicho ya el 12 de julio. ¿Cómo es eso, un tiro al palo? ¿Por qué? Porque, o sea, entendemos la figura, claro, porque política, el Congreso ha reformado una ley derogada y hay que una ignorancia supina, porque se ha reformado la ley 27379, que es una ley derogada, que se aplica para el viejo Código de Procedimientos Penales. Entonces hay una ignorancia absoluta, incluso de los comentaristas, porque dicen que ahora se exige la presencia del abogado para iniciar el allanamiento, cuando es una ley derogada, ya lo dijo la Corte Suprema. La Corte Suprema en varios fallos, no lo digo yo, lo dice la jurisprudencia, sostiene que la ley 27379 está derogada. Entonces, ver a los fiscales diciendo no podemos ingresar porque no hay abogado, significa que los fiscales ni siquiera saben lo que dice la Corte Suprema, simplemente van al SPIG, como si el SPIG, que es el sistema de normas del Ministerio de Justicia, dijera qué cosa es una ley vigente. La ley se deroga cuando hay una ley que sustituye a la otra, hay la derogación tácita. Y como repito, no lo digo yo, lo ha hecho la Corte Suprema. Y sin embargo, hacía falta modificar la ley de crimen organizado tal como estaba antes, porque, digamos, en opinión de muchos especialistas y comentaristas, la versión anterior, permitió una serie de abusos. Mario, de parte del Ministerio. Nos guste o no, algunos. Nos guste o no, sí. Así volvamos a la ley anterior, nada va a cambiar por lo siguiente. Porque en la medida que lleva una ley al medio, que es la que tenemos ahora, se va a aplicar la ley del medio, que es la ley más benigna. Es decir, teníamos una ley anterior que era, digamos, la que a todo el mundo le gustaba, o a la mayoría. Tenemos una ley nueva que es más exigente, que es la de ahora. Si volviéramos en un tercer momento en el futuro a la ley anterior, lo que va a pasar es que la ley intermedia, la ley de ahora, tendría que aplicarse porque es la ley más benigna. Entonces, no es que si aplicáramos o volviéramos a la ley anterior, esa ley inmediatamente de la noche a la mañana nos va a solucionar el problema. Acá se va a aplicar la ley intermedia porque es la ley más benigna. En consecuencia, a terror de los fiscales, el daño ya está hecho. A beneficio de los investigados, el beneficio ya está dado. Porque esa ley intermedia, que es más exigente, es la que va a provocar que todos estos casos cambien. Terrorismo urbano, brevemente. Para mí es un saludo a la bandera. Es un engañamuchacho, ya lo he dicho en las redes. ¿Por qué? Porque ya lo intentó hacer Fujimori, pero Fujimori tenía un beneficio, digamos, pragmático, ¿no? Y el beneficio pragmático era la jurisdicción militar. Terrorismo, el terrorista
lo que busca desde el punto de vista, digamos, de la legislación, la jurisprudencia internacional y la doctrina, es cambiar el orden democrático. Los extorsionadores no quieren cambiar el orden democrático. Lo que estamos haciendo acá es terruquear a través de las leyes. Tanto que hacerle el terruqueo, los extorsionadores quieren extorsionar. Entonces, hablar de terrorismo urbano para mí es un saludo a la bandera porque los tipos penales ya tienen la pena más grave, que es la cadena perpetua. Pena de muerte no puede haber. Por lo tanto, aumentar las penas no va a solucionar el problema. El problema que tenemos es operativo. Faltan 60.000 policías en las calles y eso es algo que la ley, cambiando de nombre, no va a solucionar. Bien, o sea, fuegos artificiales. Fuegos artificiales totalmente. Muy bien, pero lo hemos invitado para hablar de algunos de los casos en los que está comprendida la presidenta Dina Boluarte. Pero vayamos primero a el primer caso que tiene que ver con el Ministerio Público ha citado a la señora Boluarte en su investigación por la reunión o la presunta reunión que tuvo con Patricia Benavides. ¿Ese caso le parece a usted, pues, reviste seriedad? ¿Cree que tiene miga, digamos, para ir adelante? Mira, Mario, acá lo que vemos es una serie de casos en paralelo que se van construyendo, pero para que un caso sea serio, tiene que ser un caso que tenga, digamos, fuerza. Y fuerza significa de que realmente vincule, en este caso, a la presidenta con un hecho de corrupción. El tema Benavides, como ya lo hemos hablado acá en algún momento, es un caso que tiene fuerza en algunos puntos, que tiene que ver efectivamente con la relación que ha habido con sus abogados. De hecho, hay colaboradores eficaces, testigos protegidos, y creo que ahí está efectivamente la fuerza que puede tener a nivel del Ministerio Público. Ensalzar esto o vincularlo ya con el poder político es algo que desde mi punto de vista todavía merece una construcción. Entonces, las relaciones que hay en este momento entre Patricia Benavides, por ejemplo, y la presidenta, no pasa de momento de ser lo que los penalistas llamaríamos una sospecha inicial simple. Entonces yo creo que acá se tiene que cumplir con el protocolo de citar a la presidenta para cumplir con el protocolo del descarte, pero si es que no se encuentra más datos de corroboración, no va a pasar más que el descarte y no habría más que investigar. Otro de los casos que tiene particular actualidad en este momento, ha cobrado particular actualidad en este momento, es el que mencionaba yo de la investigación por la desactivación del equipo de la policía de apoyo al PNP. Lo que ha ocurrido es que la defensa de la señora Boluarte acaba de pedir el cierre de esa investigación por un problema que tiene que ver con el calendario, con las fechas o los días transcurridos entre el inicio del tema del plazo. De plazos y el momento en el que estamos. Lo que sostiene la defensa es que ya el plazo para esa investigación se ha vencido. Claro, efectivamente, ¿no? Allí, evidentemente, la Fiscalía, ojo, los casos se cierran o porque ya no hay más pruebas que recopilar y el plazo se ha vencido, que esa sería una posibilidad, porque la Fiscalía, en efecto, ya agotó todos los elementos de juicio dentro del plazo correspondiente y llega a la convicción de que no hay delito. Acá la defensa de la presidenta Boluarte lo que está planteando es que el plazo ha concluido, pero hay que tomar en cuenta de que en un proceso complejo la investigación se puede extender hasta 180 días. Es decir, podría el Ministerio Público ampliar la investigación hasta un plazo adicional, de modo que este hecho se investigue por un periodo adicional, independientemente del control de plazo establecido. ¿Qué es lo que, digamos, podría suceder? Entonces, de hecho... Esto es como 6 meses más o menos, 180 días. O sea, vamos a ver, en una carpeta, digamos, fiscal normal, un plazo de investigación podría extenderse en un proceso complejo hasta 8 meses. Hasta 8 meses. Hasta 8 meses. Y en un caso, digamos, de criminalidad organizada hasta 36. La Fiscalía de momento no ha aplicado el máximo, que es 36 meses. Lo ha hecho en otro tipo de procesos. Con Patricia Benavides lo ha hecho todo el tiempo. Pero en el caso de la presidenta Boluarte, para este caso concreto, no lo ha aplicado. ¿Pero soy 180? En este caso, no lo ha hecho. Sí. Pero la Fiscalía, tengamos en cuenta lo siguiente. Cada vez que siente que tiene que seguir investigando y le falta aire, le falta tiempo, va ampliando, va ampliando, va ampliando. Y si hay presión por el tema del control de plazo,
Entonces lo que hace la Fiscalía es encontrar este tipo de argumentos o recurrir a la narrativa de criminalidad organizada o delito complejo. Por eso que yo, particularmente que soy abogado, trato de recurrir muy poco al control de plazo, porque con los controles de plazo presionas a la Fiscalía para que la Fiscalía arme la narrativa de la complejidad o de la organización criminal. Y más aún si es que tienes un caso donde tú puedes hacer una defensa de fondo y en la defensa de fondo podrías eventualmente salir victorioso. Y este es un caso, me refiero al tema de la desactivación del equipo especial que le prestaba apoyo al FICOP. Estamos hablando básicamente de un acto de gobierno, no estamos hablando ahí de un acto que necesariamente es un acto que no tenga una motivación. Según la Fiscalía, este es un acto que correspondería a una forma de obstrucción a la justicia. Sí. Y yo creo que ese es el tema de fondo que se tiene que debatir. Y si hay una defensa de fondo ahí, creo que eso es lo que se tiene que zanjar. Si usted fuese abogado de la señora Boluarte, no iría por el camino. Yo no iría por el control de plazo, yo iría por el tema de fondo. Pero una cosa es lo que pide el Ministerio Público y otra tendría que ser lo que concede el Poder Judicial. Claro. Siempre que piden estas extensiones, o no siempre, pero digamos es lo habitual que se les conceda. Podría pasar que el día del control de plazo la Fiscalía se presente y diga, señores, se ha ampliado el plazo, ¿no? Y vamos a 8 meses. Y la próxima vez diga, he ampliado el plazo y vamos a ir ahora a 36, ¿no? Y la defensa no va a poder... Son 3 años. Claro, y la defensa no va a poder hacer mucho porque ese plazo lo controla la Fiscalía en la etapa preliminar, y estamos en la etapa preliminar. O sea que no cree usted que esto quede ahí donde está. Lo dudo, y yo por lo menos no soy digamos, gestor o promotor de este tipo de defensas adjetivas, cuando creo que hay defensas de fondo que te pueden sacar del problema en un corto o mediano plazo de una forma más sostenible. Entendemos. Y la Presidenta tiene en realidad varias carpetas de investigación más. Está la del caso Cofre, está aquella que tiene que ver, que ya además ha devenido denuncia constitucional en el Congreso, las muertes en las protestas contra el gobierno, el caso Rolex, que ha sido admitida a trámite por el Congreso, y también una investigación relacionada con su gestión como ministra de Desarrollo e Inclusión Social al principio del gobierno de Castillo, con el caso Caliwarma, donde supuestamente hubo un lavado de activos ligado al financiamiento de la campaña Perú Libre. Todo eso tiene sobre las espaldas la Presidenta. Yo en particular creo que cuando tienes una persona tan importante como el Presidente de la República, un alto funcionario del Estado, sí, yo soy partidario de ver las vinculaciones y las acumulaciones, porque de pronto te desgastas, ¿no? Con tantos procesos, con tantos casos, y lo que hay que tratar es hay que gestionar el riesgo penal, vamos a decirlo así. Entonces un abogado penalista lo que tiene que hacer es tratar de acumular procesos y tratar de ver qué casos pueden, digamos, juntarse, qué casos pueden acumularse y ver cuáles se pueden archivar en el corto plazo, mediano plazo y cuáles son casos que tienen para largo. Por ejemplo, el caso Rolex es un caso donde la Fiscalía puede tener un caso, y yo mismo lo he dicho acá y en otros programas en varias ocasiones. Es un caso donde hay prueba de fondo por el tema del posible balance patrimonial, que si el reloj era de Oscorima, que si no era de Oscorima, que si fue un regalo, que si fue un préstamo. Es un caso que tiene para un buen rato. De hecho, la Fiscalía ya formuló denuncia constitucional, está en el Congreso y veamos qué decide el Congreso para ver si pasa la preparatoria o no. Ese es un caso que tiene una ruta propia, pero los casos que están, por ejemplo, en etapa preliminar, hay varios de ellos que podrían ser acumulados y varios de ellos que tienen un nivel de relevancia que podríamos decirlo así, es de nivel medio-bajo, ¿no? Donde la defensa de la Presidenta podría optar simplemente por una defensa, digamos, de a remolque o una defensa, digamos, de baja intensidad a la espera de que por el transcurso del plazo simplemente se vayan a archivar, ¿no? Sin mayor actividad judicial. Entonces, ¿qué plazos tienen ese tipo de los delitos que se imputan en esos casos? Vamos a ver, generalmente
la Fiscalía, si bien uno puede ser estricto con el plazo, y los abogados podemos controlar el plazo, como parece que lo está haciendo la defensa de la presidenta, la Fiscalía se puede tardar en términos formales 90 días, 120, 180, pero en términos materiales de 6 meses a un año, año y medio. Es lo que suele tardar la Fiscalía de la Nación. Si es un caso, vamos a decirlo así, poco serio, si es un caso poco relevante, uno como abogado ya sabe que estos casos tarde o temprano se van a archivar. Sí. Se van a archivar. Y los casos serios son los casos que en verdad uno los tiene que litigar con una estrategia de fondo. Bien, finalmente, ¿vio usted el informe o ha leído las noticias sobre el vínculo entre el congresista Guillermo Bermejo y un fiscal del EFICOP que estuvo encargado el fiscal Quispe Changanakis? Así es, lo que han demostrado es que tenían una relación de antaño, política particularmente, amical también por los lugares donde se han reunido, y en fin, esto, él en ningún momento, el fiscal digo, se inhibió o pidió inhibirse. ¿Es esto un problema? ¿Puede derivar en que se aparte o debería apartarse al fiscal de ese caso? Yo creo que sin duda el fiscal debió revelar esta relación. Claro. Debió revelar ante su jefa, que es la doctora Marita Barreto. Si lo hizo de manera privada o no, eso es algo que tendrá que estar registrado a nivel del EFICOP y tendríamos que ver qué ha resuelto la fiscal. Y yo creo que la fiscal tendría que haberlo apartado del caso, en definitiva. Cosa que no ha sucedido. Si es que él lo hubiese hecho... Lo hubiera revelado. Si no se lo revelaron, no tenía Exactamente, cómo, con lo cual aparentemente no lo habría revelado porque lo lógico hubiera sido de que lo hubiera apartado del caso. Pero revelado que ha sido, ¿deberían apartarlo del caso? Desde luego que sí. Desde mi punto de vista, si alguien revela que tiene una relación con un investigado de esa naturaleza, tendría que haberlo apartado del caso. Todo apuntaría a que no lo ha revelado. Muy distinto es de que él haya favorecido al señor Bermejo, cosa que no se sabe. Eso es algo completamente diferente. Yo puedo tener un conocido, puedo incluso haber tenido una relación hasta amical. Lo cual no es sinónimo de favorecerlo. Y ya han habido en el Ministerio Público un montón de situaciones parecidas, donde abogados, investigadores dicen, oye, pero era mi amigo y me ha denunciado. Bueno, que sea tu amigo no significa que te tiene que dar la razón. Eso pasa todos los días. Entonces, definitivamente hay acá una inconsecuencia formal por lo menos. Pero la circunstancia de que no, si es que es así, no hubiese revelado esta cercanía, da que pensar. Pues, Claro, por supuesto. Es por lo menos una infracción formal y hasta disciplinaria. Ajá. Eso sin duda. Y da para una investigación disciplinaria a nivel de la Autoridad Nacional de Control, desde mi punto de vista. Pero si eso se refleja luego en una infracción de naturaleza penal, es algo que tendría que investigarse para ver si es que había un acto de favorecimiento. ¿Y qué pasa con lo investigado hasta el momento por este fiscal acerca de...? Desde mi punto de vista, esa investigación ya está manchada, ya está, digamos... ¿Vuelve a foja cero? No, no se anula, pero el fiscal que debe de reemplazarlo, en definitiva, tendrá que revisar si es que esto ha sido llevado con objetividad y transparencia. Pero al que perjudica, en principio, o al que podría perjudicar es al fiscal. Claro, no claro, necesariamente a Bermejo. claro, porque el deber de inhibición no es el señor Bermejo, sino el fiscal. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, Mario, un placer acompañarnos. Carlos Caro por habernos acompañado aquí.